Un policía golpeó el vientre de mi esposa embarazada, pero se puso de rodillas cuando descubrió quién era yo. Nunca pensé que una salida tranquila se convertiría en la peor pesadilla de mi vida. Era un sábado por la tarde, y mi esposa y yo decidimos ir a dar una vuelta por el parque. Ella estaba embarazada de 6 meses, y ese día se veía radiante, con una sonrisa que parecía iluminar todo a su alrededor. Pero lo que pasó en el camino al parque no se lo deseo a nadie. Íbamos caminando cuando, de la nada, un coche de policía pasó junto a nosotros a toda velocidad, casi rozándonos. Yo, sin pensarlo mucho, le grité al conductor para que tuviera más cuidado. El coche frenó en seco, y el policía al volante bajó con una expresión de enojo. Sin decir palabra, se acercó a mí y comenzó a lanzarme insultos. Le expliqué que solo le pedí que tuviera más cuidado, pero eso pareció enfurecerlo aún más. Intenté mantener la calma, pero él se puso cada vez más agresivo, y mi esposa, preocupada, intentó intervenir. Fue ahí cuando ocurrió lo impensable. El policía se giró hacia ella y, sin pensarlo, la empujó con tal fuerza que su mano impactó directamente en su vientre. La vi caer al suelo mientras gritaba de dolor. Yo estaba paralizado, con el corazón latiendo a 1000 por hora y el miedo recorriendo cada centímetro de mi cuerpo. Fue entonces cuando mi rabia comenzó a ganar terreno. Le exigí al policía que se alejara de nosotros, pero él se burló, diciendo que no le importaba quién fuera yo ni nadie, y que él hacía lo que quería. En ese momento, algo dentro de mí cambió. Respiré profundo, y con la voz más firme que pude, le dije que se acordaría de mi cara. Sin embargo, él solo se reía y seguía amenazándonos. Fue entonces cuando mi esposa, aún en el suelo, comenzó a decir que sentía un dolor intenso. Temí lo peor y supliqué al policía que nos dejara ir para llevarla al hospital, pero él continuaba impidiendo que nos moviéramos, alegando que no íbamos a irnos de rositas después de haberlo ofendido. La situación estaba completamente fuera de control, y yo sabía que no podía hacer nada sin empeorar las cosas. Pero dentro de mí, ya había tomado una decisión, esto no se iba a quedar así. Después de lo sucedido, mi prioridad fue llevar a mi esposa al hospital. Sin embargo, sabía que debía denunciar el abuso de autoridad que habíamos sufrido. Mientras mi esposa estaba siendo atendida, hice una llamada que cambiaría el rumbo de todo esto. Verán, no soy cualquier persona en esta ciudad. Mi hermano es nada menos que el alcalde, y tengo un primo que ocupa un cargo alto en la jefatura de policía. Pero hasta ese momento, nunca había utilizado esos vínculos para sacar provecho de nada. Sin embargo, esta vez sentía que tenía que hacer justicia por mi esposa y mi futuro hijo. Llamé a mi primo, el jefe de policía, y le conté detalladamente lo que había sucedido. Su reacción fue inmediata. Me dijo que investigaría quién era el oficial y que tomara nota de todo lo que había pasado. Al día siguiente, me citó en la estación, y cuando llegué, allí estaba el mismo policía que había golpeado a mi esposa. Lo vi en la sala de espera, y en cuanto me vio, su rostro perdió todo color. Mi primo se acercó y, sin rodeos, le preguntó al policía si reconocía a alguien en esa sala. El oficial bajó la mirada, nervioso, y murmuró una disculpa apenas audible. Fue entonces cuando mi primo le explicó quién era yo y le dejó claro que sus acciones tendrían graves consecuencias. El policía, completamente pálido, se arrodilló frente a mí, suplicándome perdón y alegando que había sido un malentendido y que no pensaba que mis palabras fueran en serio. Pero sus disculpas no podían borrar el daño que había causado. Mi esposa seguía en recuperación, y mi rabia no iba a desaparecer tan fácilmente. Mi primo, firme en su decisión, procedió a destituirlo de su cargo. El ex policía intentó aferrarse a su puesto, rogando y buscando compasión, pero ya era demasiado tarde. Días después, recibió una orden de arresto por abuso de autoridad y agresión. Lo último que supe de él es que fue llevado a juicio y, finalmente, condenado. Sé que algunos podrán pensar que me aproveché de mis contactos, pero en esa situación, sentí que debía hacer justicia. Nadie merece ser tratado así, mucho menos una mujer embarazada. Al final, el ex policía pagó por sus acciones, y mi esposa y yo pudimos, aunque con cicatrices, seguir adelante.